Asuntos. Dios nuestro Padre, lleno de amor y de gracia, te damos gracias por salvarnos con tu gran amor, por darnos la vida eterna, la esperanza viva en el cielo eterno, porque nosotros éramos pecadores que no te conocíamos y creíamos en ti a nuestra propia manera, a nuestro propio pensamiento. Y así sin esperanza estábamos vagando en este mundo, pero por tu misericordia y por tu amor en la cruz llegamos a oír el Evangelio de la salvación y pudimos recibir la vida eterna, el regalo más grande de nuestra vida. Y también después de la salvación, tú nos estás guiando cada día y cada momento, y por eso preparaste tu cuerpo, que es la iglesia, y ahí podemos alimentarnos de tu palabra, y así conociendo tu guía, tu voluntad, estamos viviendo en esta tierra. Y sabemos muy bien que este mundo está lleno de la maldad, y el diablo, Satanás, conociendo su tiempo, quiere tentar a muchas personas para que no puedan recibir la salvación. Y además está tentando a nosotros, que somos cristianos salvos, y sabemos muy bien que el propósito de la tentación del diablo es para arruinar nuestra vida de fe, para que nosotros no prediquemos el evangelio de la salvación. Así que, Señor, permítenos la valentía y la inteligencia, la sabiduría tuya, para que podamos discernir el mundo y la voluntad tuya y la acechanza, la estrategia del diablo también, para que podamos andar rectamente en tu camino. Señor, también recuerda de los hermanos que están pasando por momentos difíciles, y también te pedimos que tú los consueles con tu palabra, para que todos ellos puedan restaurar, recuperar el ánimo y vivir por ti. También si hay otros hermanos que están enfermos, Señor, te pedimos que tú los sanes con tu mano poderosa, para que puedan estar juntos, permaneciendo en tu cuerpo, en la Santa Comunión. Sabemos muy bien que tu venida está muy cerca y cada día estamos presenciando los cumplimientos de las señales del fin del siglo. Así que, Señor, te pedimos tu ayuda para que estemos siempre despiertos hasta tu venida, y así en esta vida queremos glorificarte solamente a ti. También si hay algunos hermanos que están en camino hacia la comunión, Señor, guarda sus pasos para que sin ninguna novedad, sin ningún inconveniente, pueda llegar y disfrutar de tu palabra. También, Señor, guarda los labios del que predica tu palabra en este momento, para que tu palabra adecuada sea predicada correctamente. Encomendamos todo el tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos San Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. San Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13. Mateo capítulo 6, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Ya, vamos a leerlos juntos, leamos. Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ya, la semana pasada pudimos llevar a cabo el seminario del Distrito 3 en Chañaral. Y en esta vez lo realizamos en un local de una hermana que recién ha recibido la salvación en el retiro de verano. Y ahí también participaron muchos invitados, así si calculamos y todos los que participaron, aunque sea un día, entonces sería como más de 10 invitados. Entonces, no sabemos exactamente quiénes son son los que recibieron la salvación en esta vez, pero como les agradezco mucho también porque estaban orando mucho por el seminario y así sabemos también que a través de la evangelización el territorio del Señor se va ampliando más. Entonces, esto es el trabajo que debemos hacer, es la misión, la mayor misión que el Señor nos ha encomendado, ¿cierto? Y es la mayor obra que podemos hacer, ¿ya? Así que les pido que así sigamos trabajando juntos, ¿ya? La evangelización de la iglesia no es el trabajo del pastor, solamente el pastor hace esto, o solamente los hermanos que tienen invitados hacen esto, no, no es así, ¿cierto? De así todos uniendo el corazón debemos participar en esa obra de la evangelización, ¿ya? Así que muchas gracias por su oración y por su participación, por su preocupación, todo, ¿ya? Entonces, hoy ya vamos a ver la última parte de la oración del Padre Nuestro. Ya hemos meditado las palabras desde el versículo 9, ¿cierto? Y pudimos reflexionar detalladamente sobre esta oración y ahí sobre quién es Dios y quién puede orar a Dios de manera correcta y cómo entonces debe vivir como un hijo de Dios, cómo debe vivir. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos el significado, el verdadero significado del Padre Nuestro, esta oración, y debemos orar así, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a revisar el último versículo, ¿ya? El versículo 13. Se lo leo yo de nuevo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ya. Aquí comienza así: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya. ¿Qué significa el mal que se menciona en este versículo? El mal. Se puede decir que esto es el mal, representa el diablo, que es la fuente de la maldad, del mal y el poder del diablo. Entonces, ahí también el Señor nos está enseñando cómo debemos orar, ¿cierto? Debemos orar a Dios para que nos proteja del mal y del poder del diablo. De hecho, cada día estamos repitiendo así la obra del Señor y lo que debemos hacer nosotros también, ¿cierto? Cristo murió en la cruz con derramamiento de sangre, así cubrió todos nuestros pecados. Y así esa sangre pagó el valor, la paga de nuestros pecados y así nos salvó de la condenación del infierno. Entonces, ahí hemos recibido el perdón perfecto de nuestros pecados, pero lo que pasa es que estamos viviendo ahora nosotros en este mundo, ¿cierto? En este mundo oscuro y pecaminoso, desde que fuimos salvados, rescatados. Y además, nuestra carne tiene su naturaleza pecaminosa, tiene deseos carnales. Entonces, ahí viene tentaciones.
aquí, no nos metas en tentación, ¿cierto? Eso significa que viene tentaciones. Y el diablo, que es la fuente del mal, nos tienta utilizando así las cosas carnales, las cosas del mundo y con los deseos carnales. Entonces, eso significa que nosotros necesitamos la protección del Señor. Así, debemos seguir siendo protegidos por Dios del diablo y del poder del pecado, ¿cierto? Por eso Jesús nos enseñó que así, oremos para que no caigamos en la tentación. Entonces, hoy vamos a pensar sobre la tentación, la tentación. De hecho, en la Biblia hay prueba de Dios y la tentación del diablo. Por eso debemos así como ordenar bien sobre estos dos, prueba de Dios y la tentación del diablo. Sí, Dios nos prueba, es un tipo de test, entonces ahí Dios nos prueba. Y hay razones por las cuales Dios nos prueba. ¿Por qué? Primero, entonces, es para saber dónde está nuestro corazón. ¿De verdad estamos confiando en Dios? Y si de verdad amamos a Él, y por eso Dios nos prueba para saber esto, para saber nuestro corazón y nuestro amor y nuestra fe. Por eso nuestra fe se prueba y se demuestra al pasar las pruebas de Dios. De hecho, cualquier persona puede decir con su boca que, yo te amo, Señor. Yo amo al Señor. Yo vivo para el Señor. ¿Cierto? Pero ¿cuándo se demuestra entonces? ¿Cuándo se manifiesta ese amor o esa fe? Se puede saber esto cuando uno entra en la prueba de Dios. Por eso hay muchos ejemplos de los hombres de fe en la Biblia, ¿cierto? Todos, o sea, muchos decían tener fe. Entonces, ahí, cuando uno entra en algunas dificultades, en algunas pruebas, ahí se revela su fe. De hecho, si vemos en Génesis capítulo 22, Dios probó a Abraham, ¿cierto? Probó a Abraham. Fue una prueba de Dios. Entonces, ahí en esa prueba, Dios quiso saber, conocer el amor de Abraham hacia a Dios. De verdad, Abraham puso así a Dios en su prioridad, en su corazón, y si de verdad lo amaba o no. Veamos esa escena. Génesis capítulo 22, 1 y 2. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. El primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Leamos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ya. Ahí llegó la prueba de Dios a Abraham. Y esa prueba era esto, ofrécelo, su hijo Isaac, a quien amas, ofrécelo en holocausto. Sabemos muy bien que el sacrificio de holocausto es como tiene que sacrificar así, pero matar al cuerpo del cordero del sacrificio y abrir todos con cuchillo y tiene que quemarlo. Entonces, Dios mandó y probó a Abraham diciendo así, que tiene que ofrecer a Isaac en holocausto. Fue una prueba de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿fue fácil para Abraham ofrecer así a su hijo? Sabemos muy bien, ¿cierto? Cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años, ¿cierto? Era un hijo tan amado,
Entonces, ¿cómo puede así ofrecer a su hijo en holocausto un sacrificio de muerte, cierto? Entonces, ahí podemos ver la reacción de Abraham. Cómo entonces él actuó cómo él trabajó así delante de ese mandamiento, esa prueba de Dios. Versículo 3 sale esa palabra, se lo leo, 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Oyó el mandamiento de Dios y luego el día así se levantó muy de mañana. De inmediato se levantó y ahí preparó las cosas para el sacrificio y fue. O sea, de inmediato él obedeció la palabra de Dios y no había otras preguntas ahí. ¿Qué diríamos nosotros si Dios nos mandara así esto? ¿Qué diríamos entonces? Si fuera yo, entonces yo creo que diría así: ¿por qué me dio así, me diste a este hijo y por qué ahora me quiere quitar? ¿Cierto? Molesto, uno puede decir eso, o triste, puede decir eso. Pero Abraham no se quejó delante de Dios. Y tampoco se lo comunicó así a su esposa, Sara. Solamente se levantó muy de mañana y luego preparó y se fue. Entonces, ¿qué fue lo que Dios probó en Abraham en esa escena? La fe de Abraham. Abraham tenía fe, ¿cierto? Era hombre de fe. Y Dios prometió a Abraham que nacería así una nación grande por medio de Abraham. Entonces, Abraham, al recibir esa promesa de Dios, salió de su casa, de los Ur de los Galdeos, ¿cierto? Y luego llegó a la tierra de Canaán. Entonces, ahí en ese momento, como él tenía esa fe, por eso no dudó del mandamiento de Dios. Abraham tuvo a Isaac cuando tenía 100 años, ¿cierto? Desde el punto de vista humano, esto fue algo imposible, ¿cierto? Pero nació Isaac por el poder de Dios. Por eso él creyó que al ofrecer a Isaac como el holocausto, entonces Dios se haría responsable de la vida de Isaac o de Israel. Abraham tenía esa fe. Veamos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 17. De 17 hasta 19. Hebreos capítulo 11, de 17 hasta 19. Leamos juntos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham pudo ofrecer a Isaac a Dios. ¿Por qué? Él creyó en la palabra de Dios de que a través de Isaac las descendencias seguirían, ¿cierto? Por eso él creyó, confió en Dios Todopoderoso que lo resucitaría. Por eso, así Dios probó la obediencia, la fe de Abraham. Si uno tiene fe, entonces puede obedecer. Aunque el mandamiento de Dios está fuera de la lógica humana.
De hecho, este mandamiento de Dios para Abraham estaba fuera del sentido común humano, ¿cierto? Pero ahí Abraham no utilizó su manera, su solución, su pensamiento, su lógica humana y solamente obedeció por medio de la fe. Por eso, leyendo la Biblia podemos encontrar así muchas escenas de estos, así. A veces Dios manda a los hombres algo difícil de entender, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos en el libro de Josué, como Josué con el pueblo de Israel, después, o sea, tiene que conquistar las ciudades de Canaán y llegó a la ciudad Jericó, la ciudad más fuerte. Entonces, tenía que conquistar esa ciudad. ¿Cómo? No por medio de lanzas, espadas ni flechas, sino dando vueltas, dando vueltas. No tiene ningún sentido. ¿Cómo uno puede conquistar y derribar así los muros de la ciudad tan grande, así dando vueltas en su alrededor? Pero cuando ellos hicieron esto, la ciudad de Jericó se destruyó, se derrumbó. Entonces, eso significa que en nuestra vida cristiana también nos puede llegar algunos mandamientos, algunas palabras que son difíciles de entender. Y en realidad en nuestra vida vienen pruebas difíciles de entender. Entonces, yo en mi pensamiento siento que yo no puedo hacer. Pero si realmente amamos al Señor, entonces ahí obedecemos. Obedecemos. Es difícil amar a los enemigos. Es difícil amar a los que me hacen daños. Pero la Biblia dice así, que no debemos así devolver el mal por el mal, sino amar y perdonar a ellos. Entonces, yo recordando del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios, obedezco, ¿cierto? Ahí trato de hacer todo lo posible para perdonar a ellos. Dentro de la iglesia también puede suceder algunos choques entre los hermanos, conflictos, discusiones, ¿cierto? Entonces, yo, que conozco la palabra del Señor, ahí, en lugar de sentirme muy mal, debo ser así paciente una vez más y soportar una vez más, ¿cierto? Que reconociendo que no somos perfectos. Yo no soy perfecto y eso significa que ese hermano que me ofendió, que me molestó también, no es perfecto. Entonces, la Biblia nos está diciendo así, que nos amemos los unos a los otros. Por eso debo tener paciencia una vez más. Entonces, en esa paciencia que se manifiesta el amor del Señor, se manifiesta. De hecho, fuera de la iglesia también, ahí nos encontramos con muchas personas difíciles, ¿cierto? A veces vemos que las decisiones del jefe del trabajo pueden parecer así, ineficientes, así, ¿por qué ellos toman esas decisiones? Entonces, en lugar de criticar esto, yo respeto el orden. Esto sería obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? Más que mi propia experiencia, mi propia sabiduría. En la iglesia, lo mismo ocurre en la iglesia, ¿cierto? A veces no entendemos, no entiendo por qué la iglesia va a esa dirección, ¿cierto? A mí me parece que si la iglesia va por ahí, entonces sería una ruta más rápida, más eficiente, ¿cierto? Pero la iglesia va así dando vueltas. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, reconociendo así que el Señor es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo del Señor, entonces obedezco y camino junto a ella. Entonces ahí, en ese trabajo, el amor que tengo por el Señor se manifiesta. Se manifiesta. Dios quiere que lo amemos más que a cualquier otro, ¿cierto? Mateo capítulo 10, veamos un momento. Mateo 10, 37.
Mateo 10, 37 y 38. Mateo 10, 37 y 38. Leamos juntos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ama a padre o madre más que a mí, ¿eso significa que no amemos a nuestros padres? Aquí, el que ama a hijo o hija más que a mí, ¿eso significa que no amemos a nuestros hijos? No, sí, debemos amar. Debemos amar a nuestros padres y debemos amar a nuestros hijos. Debemos amar a nuestros familiares, a nuestros cercanos, a las personas que nos rodean, ¿cierto? Pero lo importante es lo siguiente, más que a mí, más que a mí. Debemos amar a Dios más que a nuestros padres, más que a nuestros hijos. Está hablando de la prioridad, ¿cierto? ¿En qué? ¿A quién priorizamos? Dios le mandó a Abraham que ofreciera lo más valioso que tenía y así confirmó el amor de Abraham hacia Dios, ¿cierto? Así, Dios preparó luego un cordero para el sacrificio y cumplió la promesa hecha con Abraham. Entonces, a través de esa obediencia de Abraham vino Jesús luego y a través de Jesús la gente de este mundo puede obtener la vida eterna, el regalo de Dios. Entonces, ahí la prueba de Dios siempre tiene relación con la bendición, con el crecimiento, con la madurez. Por eso Dios prueba nuestra fe, nuestro amor y nuestra obediencia para entrenarnos, ¿cierto? Dios por eso nos prueba, nos entrena a través de las pruebas, así, para que no pongamos nuestro corazón en el mundo. Por eso la razón de la prueba de Dios es para entrenarnos también. El pueblo de Israel, después de la salida de Egipto, tuvo que vivir en el desierto así durante 40 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Durante 40 años, o sea, el pueblo de Israel que experimentó la sangre de la Pascua, extrañó que la vida del Egipto. Y por eso, si revisamos y leemos bien de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ahí podemos ver que Israel a veces desobedecía a Dios. Entonces, para eliminar esa desobediencia, Dios entrenó a Israel en el desierto. Entonces, después de recibir la salvación en nuestra vida cristiana también, va a haber entrenamiento de Dios. Hemos sido salvados ahí del poder del diablo, del poder, o sea, del pecado, del infierno, pero igual vienen dificultades, problemas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos así reaccionar? Primera de Pedro, capítulo 1, veamos. Primera de Pedro 1, 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Del 3 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Del 3 al 7. Se los leo yo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y abajo, ahí dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Hemos recibido la salvación por la muerte y por la muerte y la resurrección de Jesús. Ya hemos sido salvados y justificados. Por eso todos los cristianos que renacieron tienen una esperanza viva en el cielo eterno, en el reino de Dios. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Mientras vivimos en esta tierra, hasta que entremos en el cielo eterno, ahí en este mundo hay aflicciones, tristezas, ¿cierto? Entonces, en medio de las aflicciones, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender así la manera de confiar más en el Señor. Así nos alejamos más y más de esa naturaleza pecaminosa del pecado y nos acercamos más y más al Señor. Y así, alejándonos del mal, del pecado, podemos ser un instrumento limpio, útil para el Señor. Nuestra fe es más valiosa que el oro, y el oro tiene un carácter que nunca cambia, no cambia. Así, si creemos en esta verdad que nunca cambia, entonces nuestra fe tampoco cambiará, nunca. Entonces, podemos ver así a veces a algunas personas en nuestra vida cristiana. Al principio parecía ser como un creyente, pero luego, debido a algunas pruebas o algunas dificultades, se alejan de la verdad y dejan de ser creyente. Creyeron, pero dejan de creer. ¿Tiene sentido eso? Creyeron en la cruz y luego dejan de creer en la cruz. ¿Qué cambió entonces? ¿Acaso la sangre de Jesús, la cruz o la palabra de Dios cambió? Decir que antes creía, pero ahora no cree, significa que nunca creyeron, nunca creyó desde el principio, que no tenía una fe como el oro, ¿cierto? La Biblia dice así en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad nos trae la libertad completa, pero aunque dijeron que creían en verdad, en la verdad, más tarde dicen que no creen en la verdad. No tiene sentido. Su fe estaba equivocada ya desde el principio. Por eso, las personas que realmente han sido salvas a través del Evangelio, tienen una fe como el oro, una fe que no cambia. Pero, sin embargo, puede haber algunas impurezas, ¿cierto? Tiene una fe verdadera, pero pueden tener así algunas cosas carnales también en el mundo. Entonces, el trabajo que hacemos, o sea, después de recibir la salvación, es quitar esas impurezas a través de las aflicciones, las pruebas. Por eso, si vemos en Proverbios capítulo 17, versículo 3, sale una palabra así: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. La plata y el oro tienen que pasar así por fuego para ser limpio. Los metales, o sea, el metal, el acero también, ¿cierto? Sabemos muy bien que los artesanos en la antigüedad, ¿qué hacían así? Para hacer una espada, tenía que golpear así, con martillos, muchas veces, calentar así el metal, el acero en el fuego y luego pegarlo. Y así tiene que repetir miles de veces. Y ahí luego puede hacer como una espada tan
firme, ¿cierto? ¿Por qué? Ahí salieron impurezas. Entonces esa espada dura y firme y bien afinada puede ser utilizado así en manos de generales, en manos de los chefs también, ¿cierto? Entonces, eso significa que en nuestra vida, o sea, nosotros tenemos una fe como el oro, pero Dios nos puede golpear así con martillos y ese martillazo se llama la aflicción, la prueba de Dios. Por eso puede llegar así las dificultades en nuestra vida de fe después de recibir la salvación. Pero esto no es para atormentarnos, para molestarnos, sino para nuestro crecimiento. Y así nuestro carácter se va madurando poco a poco. Y a través de las aflicciones y las pruebas del Señor, vamos aprendiendo poco a poco el carácter de Jesús. ¿Cierto? Yo soy manso y humilde, aprended de mí. Y así, en medio de las aflicciones, ahí aprendemos del Señor y pasamos bien esas pruebas. Entonces, ahí nos volvemos más fuerte, más firme en la fe y así nos convertiremos en instrumentos útiles para el Señor. Por eso conocemos muy bien, sobre todo esa palabra de Job capítulo 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino y me probará y saldré como oro. Sí, Dios nos prueba. Muchos versículos de la Biblia dice que Dios nos prueba a nosotros que somos hijos suyos. ¿Para qué entonces seamos instrumentos limpios, sin mancha, sin defecto? Entonces, si soportamos bien la prueba de Dios, entonces nuestro amor por Dios se demuestra más y así nuestra relación de confianza con Dios se volverá más íntima y más sólida. ¿Cierto? Y cuando el Señor venga de nuevo, entonces ahí recibiremos la alabanza, la gloria y la honra. Por eso, para esto Dios nos prueba. ¿Cierto? Pero hay tentaciones también, tentaciones. Pero la tentación no proviene de Dios, ¿cierto? La tentación es algo que hace el diablo. Y el propósito de la tentación es para hacer caer a las personas, para tropezar a las personas. Veamos Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12, de 12 hasta 16. Santiago, capítulo 1, versículo del 12 al 16. Leamos juntos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Dios no tienta a nadie. O sea, Dios no tienta, o sea, no prueba a las personas para hacerles caer, ¿cierto? Dios nos prueba para entrenarnos, para bendecirnos, pero no nos tienta con el mal para que caigamos. Por eso aquí, como está diciendo así, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces el diablo tienta a los salvos y tanto a los salvos como a los incrédulos también, utilizando así el deseo de la carne, el deseo de este mundo y la vanagloria de la vida, ¿cierto? Entonces, sabemos muy bien así la obra del diablo desde el principio. Adán y Eva cayeron en la tentación. Esto fue la tentación. Dios probó el amor de Adán y Eva, pero el diablo utilizando esto tentó a Adán y Eva. Entonces, el diablo también tentó al último Adán, que es Jesucristo. Adán y Eva cayeron en esa tentación, pero Jesús venció la tentación. Entonces, ahí sabemos muy bien que el diablo es alguien que tienta a todos. El diablo que tentó a Adán y a Jesús sigue trabajando aquí en la tierra, en nuestra vida también. Dios quiere que todas las personas sean salvas, pero el diablo quiere que todos vayan al infierno. Por eso, diablo confunde el corazón de las personas, ¿cierto? Así, a las personas, el diablo confunde a las personas con sus propios pensamientos, con las cosas de este mundo, con las cosas, con los materiales de este mundo también. ¿Para qué entonces? Para que no reciban la luz del Evangelio. Por eso, si vemos en 2 Corintios, busquemos 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Leamos juntos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque abajo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Predicando el evangelio sentimos esto, ¿no? Que es muy seguro, estamos muy seguros de que la palabra de Dios se está cumpliendo literalmente, ¿cierto? La Biblia habla del inicio de la historia y el fin de la historia y está hablando así, lo que está sucediendo en nuestra época también. Se ha cumplido así precisamente la palabra y se está cumpliendo ahora en nuestra época también. Pero cuando evangelizamos y invitamos a la gente con esas pruebas, no creen ellos, no quieren creer. ¿Por qué? El Dios de este siglo, este mundo, confunde el corazón de las personas. ¿Para qué? No les resplandezca el Evangelio, la luz del Evangelio. Por eso el diablo tienta a la gente del mundo para que no crean en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y utiliza así las riquezas de este mundo y la lógica humana de este mundo y los pensamientos del mundo. Entonces, ¿Dios qué hace? ¿Dios nos satisface entonces la carne en este mundo? De hecho, sí, o sea, el trabajo de Dios es así. En este mundo, aunque vivamos así un poco incómodo, pero quiere darnos algo eterno y cosas espirituales. Entonces, la voluntad de Dios es que un pecador se acerque a la verdad y así, reconociendo su estado y reciban la salvación. Pero el diablo tienta el corazón de la gente, ¿cierto? De hecho, por eso la gente, como no sigue la palabra, sino sigue las experiencias personales, milagros, sanidades, bendiciones, prosperidades. Por eso la gente entonces, ¿dónde pone su corazón? En esas cosas.
Si en la iglesia habla de la palabra, entonces se aburre, pero si uno da bendición, sanidad, milagros, entonces se congregan muchos. Y algunos dicen así, por eso, ya, escuchemos la palabra. Entonces, ahí dice así, estoy ocupado por el trabajo, por el estudio. Disfrutando del mundo, está muy ocupado. Entonces, así entrará en la eterna perdición, en la destrucción eterna. Porque el diablo no quiere que las personas sean salvas. Por eso, primero tienta a los incrédulos. Pero también el diablo tienta a los hijos de Dios, a los cristianos salvos. Si vemos en San Juan capítulo 10, versículo 28, dice así: yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si una vez recibió la salvación, entonces nunca se pierde, pero, el diablo no puede así eliminar o quitar la salvación de la mano de Dios, pero puede arruinar la vida de fe. ¿Con qué entonces nos va a tentar? De hecho, una persona salva no cambia de carácter así de repente. Y eso significa que tenemos todavía nuestra avaricia, nuestros deseos, iras, soberbias, orgullo y celos. Entonces el diablo, utilizando estas cosas, tienta a cada uno de los salvos. De hecho, por eso, si vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, sale una palabra así: amados, yo os ruego como a extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos deseos carnales que batallan contra el alma, contra el deseo del espíritu. La vieja naturaleza, el viejo hombre que está en nuestro cuerpo, no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. No quiere seguir así el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Os abstengáis de los deseos carnales, que debemos controlarlos bien. Por eso, si vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Tenemos algo terrenal, ¿cierto? Entonces dice así: haced morir. Que debemos así hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos carnales. Porque el diablo utiliza esas cosas. Si uno tiene una preocupación muy grande a causa del dinero, la economía, entonces el diablo tienta utilizando esto. Y hay personas que no pueden controlar su ira, entonces a través de esto el diablo ataca. Y así el diablo tienta a nosotros utilizando nuestros deseos carnales, ¿cierto? De hecho, hay muchas cosas divertidas en este mundo, ¿cierto? Hay muchos entretenimientos en el mundo. Hay muchas cosas que nos agitan así, emocionalmente, sentimentalmente. Las culturas de este mundo, las reuniones de este mundo, las canciones de este mundo. Todo esto, con cuidado debemos ver, debemos hacer. ¿Por qué? Puede ser una trampa del diablo, ¿cierto? Y también el diablo nos tienta a través de las personas a las que amamos, ¿cierto? ¿Cuándo podemos ver esto? Cuando yo recibo la salvación y cuando yo quiero hacer algo para el Señor y cuando yo tomo esa decisión de servir al Señor. Entonces, siempre hay algunos familiares que ponen así algunos tropiezos, obstáculos, para que yo no me acerque al Señor. Eso puede ser mi familia o puede ser algún amigo, mejor amigo también, ¿cierto? De hecho, antes de recibir la salvación, nuestra pertenencia era la misma como ellos. Pertenecíamos así al mundo, estábamos a la misma categoría, ¿cierto? Éramos del hijo del diablo. Pero se ha cambiado así nuestra pertenencia, nuestra identidad, nuestra posición.
Ya somos el pueblo del reino de Dios y somos salvos, hijo de Dios. Pero los que no recibieron la salvación todavía están bajo el control, bajo la potestad del diablo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que dice la Biblia? Si uno logra recibir la salvación y quiere vivir para el Señor, entonces, ahí, dice así, en San Mateo capítulo 10, versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cierto? Entonces, a través de esas personas, el diablo nos puede tentar para que no permanezcamos en la iglesia, que no vayamos a las reuniones, que no leamos la Biblia, que no oremos a Dios y que no evangelicemos tampoco. Por eso siempre les digo así, que en el sábado en la noche así, tiene que estar así, descansar bien para el día domingo, para el día del Señor, para el día de la comunión. Pero justo al llegar así el día viernes o el sábado, entonces hacen fiestas, invitaciones, muchas invitaciones a la fiesta, al cumpleaños, a muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ahí, por obligación, me siento aquí, en ese lugar, y pasando el tiempo. 10 hasta las 10 de la tarde, 11, 12, 1, 2 y 3. Entonces, llega a la casa así, con un rostro pálido, y se duerme y se levanta. Uy, tarde. Son las 10:30, 10 para las 11. Entonces, mejor no. Entonces, ¿quién tuvo éxito ahí? El diablo. Tuvo éxito y atentó, ¿cierto? Y así el diablo quiere arruinar nuestra vida cristiana, utilizando a las personas a quienes amamos. De hecho, diablo tentó a Eva, y utilizando a Eva ahí, tentó a Adán también. Ahí para Adán, Eva era la persona más valiosa, más amada, ¿cierto? Y por eso cuando la Eva, cuando le entregó el árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán lo comió. Así, el diablo también puede tentar a través de las relaciones humanas. ¿Para qué? No hagamos la voluntad de Dios. También el diablo nos tienta utilizando así la soberbia, el orgullo. De hecho, en el principio uno logra recibir la salvación, entonces con humildad quiere servir a los demás, ¿cierto? Pero pasando el tiempo, ahí empieza a tener un tipo de pensamiento así. Yo ya he pasado mucho tiempo en la iglesia y también he aprendido muchas cosas en la iglesia. Y además llegué a ser así un líder, un servidor de la iglesia. Entonces ahí se mete la tentación del diablo. Por eso, si vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, ahí sale una palabra. Busquemos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Leamos juntos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando uno piensa así, yo estoy firme, ahí puede caer. Porque el diablo ahí utiliza así el orgullo, la soberbia de la persona y así tienta. Nosotros así, solamente con la ayuda del Señor podemos estar firmes, pero si no hay palabras del Señor en nuestra vida, y si no oramos al Señor, y si no permanecemos en el Señor, en el cuerpo del Señor, en la iglesia, entonces no podemos vivir para el Señor. ¿Cierto? Por eso el diablo así, utilizando nuestra soberbia, nuestro orgullo, ahí nos quiere derribar. ¿Para qué? Entonces, para que no vivamos para la gloria del Señor, para que no vivamos por el evangelio del Señor. Por eso, a medida que pase el tiempo, debemos así crecer y debemos volvernos más humildes, ¿cierto? Entonces, ahí debemos entender que en nuestra vida cristiana hay tentaciones del diablo
Y la razón, el propósito de esa tentación es para tropezarnos. ¿Para qué? Caigamos. ¿Para qué? Dejemos la voluntad del Señor, para que dejemos de llevar la vida de fe. Hay pruebas de Dios y hay tentaciones del diablo. Hemos revisado dos cosas, ¿cierto? Dos cosas así. La prueba de Dios y la tentación del diablo. Dios nos prueba y el propósito de esa prueba es para fortalecernos, ¿cierto? Y el motivo de esa prueba, entonces, la base de esa prueba fue el amor de Dios. Por eso, a través de esa prueba, nosotros así vamos creciendo poco a poco. Y ahí el Señor está quitando así la impureza que tenemos en nuestra vida de fe. Entonces, al final nos quiere utilizar. Pero, en cambio, el diablo nos tienta, viene la tentación, y el propósito de la tentación es para destruir, para arruinar nuestra vida de fe, para que no vivamos conforme a la palabra de Dios, para que no vivamos como hijos de Dios. Por eso vienen algunos problemas y eso no me dejan llevar mi vida de fe, mi vida cristiana. No me dejan ir a la iglesia, no me dejan leer la Biblia. Entonces, así, un salvo puede caer en la tentación y puede caer en el pecado. Uno que no recibió la salvación siendo tentado va al infierno, ¿cierto? La tentación del diablo causa la muerte. Pero para los salvos también va a haber tentaciones. ¿Para qué? Entonces no llevemos frutos agradables al Señor, para que no seamos utilizados por Él. Entonces, cuando sucede algo en nuestra vida cristiana, debemos así observar bien y revisar bien. Esto sería la prueba de Dios o la tentación del diablo. ¿Cierto? La prueba de Dios tiene un propósito del crecimiento, para fortalecernos, ¿cierto? Pero el propósito de la tentación es para arruinar nuestra vida de fe. Así. Entonces, ¿se entiende? ¿Ya? Por eso, por ejemplo, en la iglesia puede haber choque, malentendidos, discusiones, ¿cierto? Puede haber algún choque en la iglesia, entonces puede ser prueba de Dios, ¿cierto? Porque ahí, en medio de ese choque, Dios va puliendo nuestro carácter, ¿cierto? Y ahí Dios también revela nuestra soberbia y así superando las dificultades, así podemos superar esas dificultades o esos choques con el arrepentimiento y con la obediencia de la palabra. Entonces, a través de esto avanzamos hacia una relación más profunda del amor. Al perdonar a las personas que no piensan igual que nosotros, el amor de la iglesia también se profundiza más y más. Pero, ¿cómo hace entonces el diablo? Viene ahí también, junto con la prueba de Dios, viene la tentación del diablo también, ¿cierto? Entonces el diablo utiliza ese choque como un pretexto para hacernos pensar de la siguiente forma. Ya la gente no te reconoce. Ya ellos no te reconocen, no reconocen tu obra, no reconocen, no te aceptan, no te aman, ¿cierto? Porque solo tú siempre pierdes, sale perdiendo ahí. Entonces, así crea un complejo de víctima y hace que odie a los demás. Entonces, ahí, con ese pensamiento se aleja poco a poco. ¿Acaso Dios quiere que nos alejemos? ¿Por eso utiliza así ese choque? No, no. Entonces uno a través de la palabra puede aprender esto. Ah, Dios así me está enseñando que yo ame más a ese hermano, a esa hermana. Entonces, ¿para qué? Podamos así superar bien esas dificultades. El diablo nos aleja, ¿cierto? De la iglesia, que es el cuerpo del Señor. El diablo nos aleja de la palabra del Señor. Dios nunca desea que seamos alejados así de la comunión, de la palabra, ni que nos desconectemos de su palabra.
Es muy importante que tengamos esto muy claro, ¿cierto? También pensemos una cosa, ¿cómo entonces yo puedo vencer las tentaciones? ¿Por qué? Como la palabra, el tema de hoy dice así, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así debemos orar, ¿cierto? Entonces, para vencer del mal o para no entrar así en la tentación, ¿qué necesitamos? Necesitamos la protección de Dios, la ayuda de Dios, ¿cierto? ¿Con qué entonces podemos vencer el mal? Ya todos saben. De hecho, hemos ya repetido cientos, así, miles de veces, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo vencer así esa tentación del diablo? Con la palabra. ¿Cómo yo puedo vencer así el pecado? Con la palabra de Dios. Hemos recibido la salvación por medio de la palabra de Dios. Entonces Dios guía nuestros pasos también a través de su palabra. Por eso la palabra es como una espada. Busquemos Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Leamos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 17 también. 17, leamos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para pelear así contra el diablo y contra las tentaciones del diablo, debemos vestirnos las armaduras de Dios, las armaduras de Dios. Y lo importante también es la espada, ¿cierto? Para pelear contra la tentación del diablo, contra el pecado, necesitamos la palabra de Dios. Por eso, escuchar y leer la palabra, meditarla y luego aplicarla en nuestra vida, obedecerla, son nuestras armaduras, ¿cierto? La espada de Dios, la espada que es la palabra de Dios. Por eso, lo que Dios dice que hay que hacer, debemos hacer. Y lo que dice que no hay que hacer, entonces, no debemos hacer. Obedecemos así a la palabra. Y también la palabra tiene un poder muy importante que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, busquemos ahí. No está preparada en la pantalla, pero así que tienen que buscar. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Leamos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué hace entonces? Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu y así discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Por eso, cuando escuchamos la palabra en la iglesia y cuando leemos la Biblia, ahí
encontramos algunas palabras que nos llegan fuertes. Y ahí Dios nos da enseñanza y nos guía para saber qué debemos hacer. Además, Él conoce muy bien nuestro corazón, las intenciones del corazón. Por eso, si uno oculta y guarda su pecado en su corazón, entonces la espada de Dios, la palabra, ahí lo penetra y nos indica que estamos haciendo algo malo. Entonces uno se arrepiente y ahí cambia su forma de pensar, su forma de actuar para la obediencia, para obedecer la palabra de Dios. Esto sería la armadura, por eso. Pero si no confiamos en la palabra de Dios y no obedecemos la palabra de Dios, entonces fácilmente caemos en la tentación. Y no discernimos así la voluntad del Señor tampoco. Por eso, si vemos en Santiago capítulo 4, versículo 7, dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La mejor armadura, la mejor arma que tenemos es obedecer y someternos a Dios. ¿Cierto? A veces la palabra sí no se encaja, o sea, no logro entender según mi lógica, según mi pensamiento, no entiendo, pero tengo que someterme entonces a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el diablo? Huirá de nosotros. Los cristianos salvos aprenden así, escuchan muchas palabras y leen muchas veces la palabra. En los sermones dominicales, en los sermones de miércoles, en las reuniones, aprendemos la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, cuando entiendo algunos versículos, entonces ahí quiero aplicar esa palabra en mi vida cotidiana. Ahí tengo que vivir obedeciendo así realmente en mi vida cotidiana. Entonces ahí podemos vencer al diablo, la tentación del diablo. El diablo huirá de esa persona que se somete a Dios, a la palabra de Dios. Pero el diablo opera y trabaja, obra en los hijos de desobediencia. O sea, si nosotros también desobedecemos a Dios, entonces ahí el diablo nos tienta. Por eso, este tiempo del sermón dominical y el tiempo del sermón del miércoles y las reuniones son muy importantes. Son muy importantes. Ahí escuchamos la palabra, leemos la palabra, la meditamos, la investigamos y algunos así empiezan a aprender así de memoria algunos versículos. Entonces ahí podemos meditar la palabra de Dios de día y de noche en toda su vida también. Entonces esa palabra inscrita y grabada en nuestro corazón se nos manifiesta cuando entremos en las dificultades, en las pruebas y en las tentaciones. Sería nuestra espada, ¿cierto? Por eso debemos amar la iglesia, la reunión también. ¿Y con qué también podemos vencer las tentaciones? Con la comunión. La comunión también sería una armadura que podemos tener nosotros. Hebreos capítulo 3, busquemos. Hebreos 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Leamos juntos. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Antes, aquí, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy. La vida cristiana la llevamos así juntos. Uno solo no puede, así no lleva vida cristiana. Estando así unidos, juntos, podemos vencer las dificultades, podemos vencer las tentaciones y el mal del diablo. Por eso los cristianos salvos deben estar así unidos, juntos, exhortándose así unos los unos a los otros. Ahí podemos vencer las tentaciones del diablo. Por eso, si vemos en Eclesiastés capítulo 4, versículo 10, ahí sale una palabra así, ¿cierto? Que si cayere en el uno, entonces el uno levantará a su compañero. Si uno cae, entonces debe haber así algún compañero que lo levanta. ¿Por qué necesito la iglesia y por qué necesito la comunión? ¿Por qué necesito a estos hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, el mundo está lleno del pecado, lleno de la maldad y está lleno de la tentación del diablo. Por eso sufrimos fuera de la iglesia, en el mundo, y ahí recibimos el consuelo de Dios en el cuerpo del Señor, en la palabra del Señor, en la comunión de los salvos. A veces recibimos el consuelo del Señor por medio de los testimonios de los hermanos también. Porque nosotros somos una familia, pero ¿de verdad piensan que los hermanos que están a su lado son familias? Hermanos, hermanas. De hecho, la relación familiar de esta tierra dura solamente en esta tierra, pero nuestra relación de la familia de Dios dura para siempre. Para siempre. Entonces, desde ahora, o sea, desde que hemos recibido la salvación hasta que vayamos al Señor, debemos así exhortarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. ¿Cierto? Así podemos vencer las tentaciones del diablo. Por eso hay muchos versículos que hablan de la importancia de la comunión y cómo vencer las pasiones juveniles, cómo vencer el pecado. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. También siempre repito esto, ¿cierto? Huye también de las pasiones juveniles. Tiene que huir de las pasiones juveniles, de ese pecado, de esa tentación. ¿Y cómo entonces? Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo puede huir entonces de las pasiones juveniles? ¿Cómo puede huir de los deseos carnales? Estando juntos con los del corazón limpio invocan al Señor. Con los hermanos salvos, estando con ellos, podemos huir de los deseos carnales también. Y también, a través de la oración, podemos vencer las tentaciones del diablo. Primera de Pedro, busquemos. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Leamos juntos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si se acerca así el final, el fin del mundo, entonces el mundo se llenará del pecado, de la oscuridad. Si vemos, si escuchamos las noticias del mundo y si vemos lo que está sucediendo entre los vecinos familiares, entonces nos damos cuenta de que estamos de verdad en la oscuridad. La gente del mundo pone todo su corazón, toda su prioridad en las cosas del mundo. No tiene interés, no le interesa así el destino final, a dónde va después de la muerte, no le interesa. Pero si los cristianos salvos también viven así, separados del Señor, separados de la palabra del Señor, entonces, ahí, siendo engañados, puede poner todo su corazón en el mundo, en las cosas del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice así: sed pues sobrio y velad en oración.
para vencer así las tentaciones del diablo y para llevar correctamente la vida de fe ante los ojos de Dios como hijo de Dios, entonces debemos orar. Y esa oración nos despierta. Y así nos hace discernir las obras malas que hicimos y los pecados que tenemos. La palabra, la oración y la comunión. Haciendo estas cosas, así podemos vencer las dificultades, o sea, las tentaciones del diablo. O sea, Dios nos ayuda, nos ayuda. Hebreos también, veamos. Hebreos capítulo 2, 2:18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2, 18. Leamos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros confiamos en el Señor quien nos salvó, pero Él también fue tentado y ahí venció esa tentación. Nosotros también seremos tentados así en este mundo, pero podemos también vencer esa tentación mediante la ayuda del Señor. El Señor nos rescata y nos va a socorrer así de las tentaciones. Por eso, si vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, como aquí está mencionado, ¿cierto? Que se los leo aquí, se los leo. Porque, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos hasta nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús también fue tentado, ¿cierto? Pero venció la tentación. Y Él está con nosotros ahora, conmigo, entonces, Él nos ayuda. ¿Para qué? Entonces, para que podamos vencer las tentaciones. Ahora, sin ayuda de Dios, no puedo vencer la tentación del diablo, porque soy tan frágil y soy tan débil. Pero si Dios Todopoderoso me ayuda, nos ayuda, entonces podemos vencer. Y en la Biblia salen muchos versículos que prometen que Dios nos guardará, nos protegerá y estará con nosotros hasta el final. Hasta el final. Entonces, después de recibir la salvación, ¿qué debemos hacer? La oración que Jesús nos enseñó, el Padre nuestro nos está enseñando nuestra posición y qué debemos pedir al Señor y con quién debemos estar, en dónde debemos estar. ¿Cómo sería la vida de un hijo de Dios? Después de recibir la salvación, si obedecemos la palabra del Señor, si orando al Señor siempre y permanecemos siempre en el Señor, en la comunión del Señor, en la iglesia del Señor, en el cuerpo del Señor, entonces ahí obtendremos la fuerza, la suficiente fuerza para vencer las tentaciones. El último versículo de hoy, busquemos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Primera de Juan 5, 18. Perdón. Primera de Juan 5, 18. Leamos juntos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. También es una promesa de Dios, ¿cierto? Si de verdad nosotros hemos renacido como hijo de Dios, entonces aquí el maligno se refiere al diablo, Satanás.
no nos podrá tocar. Nuestro Señor nos protege de la acechanza, de la tentación del diablo. Por eso el maligno, el diablo, no nos toca. Por eso no necesitamos así preocuparnos de la tentación del diablo, del ataque del diablo. ¿Por qué? Nuestro Señor es todopoderoso, más que este diablo Satanás. Por eso, solamente confiando en la palabra del Señor, obedeciendo la palabra, debemos orar así: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, si vivimos así con esa obediencia a la palabra del Señor, y ahí nos dará la fuerza para vencer la tentación. Después de recibir la salvación, mientras vivimos en esta tierra, habrá una lucha, pelea contra el diablo. Pero si luchamos así hasta el final con la ayuda del Señor, entonces, y mantenemos firme nuestra fe, entonces ahí disfrutaremos de gloria y poder en el reino de Dios. Cuando se establezca el reino de Dios, ahí viviremos eternamente alabando la gloria de Dios, y en ese reino lleno de su autoridad. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y luego, tuyo es el reino y el poder, la gloria, por los siglos, por todos los siglos. Amén. Durante 5 domingos pudimos meditar todas las frases y de la oración Padre Nuestro. De hecho, esta oración de Padre Nuestro es nuestra fe y es nuestra esperanza. Por eso espero que llevemos nuestra vida de fe conforme a la palabra de Dios y así permanezcamos en comunión juntos como el Señor nos ha dicho. ¿Ya? Terminemos con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos esta comunión en el Señor. Hoy con los hermanos pudimos meditar la última parte de Padre Nuestro, la oración que, Señor, tú nos enseñaste. Ahí pudimos entender claramente qué somos nosotros, quién eres tú y qué somos nosotros y qué debemos pedir y cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y aún así, nosotros tenemos así nuestra debilidad y así somos muy débiles, tenemos así falta de la sabiduría. Así que, Señor, te pedimos que tú nos ayudes cada día y cada momento para que podamos ir venciendo así las tentaciones del diablo. Y así en nuestra vida, en toda nuestra vida cristiana, queremos que se manifieste tu gloria. Y así en el resto de nuestra vida queremos vivir cumpliendo la misión que tú nos entregaste. Así que sabemos muy bien que tú quieres que todos sean salvos y ayúdanos a que hagamos todo lo posible en salvar a las almas. Todavía en nuestro alrededor hay muchas personas que no te conocen. Así que, Señor, permítenos la valentía y la sabiduría para que podamos predicar tu evangelio de manera correcta a todos. También, Señor, queremos que todos los planes de la semana sean realizados, cumplidos según tu voluntad. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.